Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar el examen muscular del dorsal ancho y redondo menor. La acción que realizan estos dos músculos es la extensión del hombro. La posición, como se observa, el paciente está en cúbito prono en contra de la gravedad. La fijación debe ser en el hombro y la resistencia acá. Le pido al paciente por favor que realice el movimiento. Y coloco la resistencia. Por favor realice el movimiento nuevamente y le pongo la resistencia. Muy bien. Eliminando la gravedad, el paciente se coloca en posición cúbito lateral. La fijación es en el hombro y la resistencia en la cara posterior media del brazo. Se le pide al paciente que realice el movimiento y se le coloca la resistencia. El deltoides medio. En contra de la gravedad, la acción que realiza este músculo es aducción de hombro a 90 grados. La posición, como se observa, el paciente debe estar en posición sedente. La fijación se hace en el hombro. Importante es que el terapeuta ocupacional debe estar en la parte de atrás del paciente. Y la resistencia se coloca en la cara media del antebrazo. Entonces se le pide al paciente que realice el movimiento. Y se le coloca la resistencia. Bueno, es importante que la mano esté en posición prono. Por favor, realizar el movimiento como se observa acá y se le coloca la resistencia. Y eliminando la gravedad, el paciente debe estar en posición supina como se observa. La fijación se hace en el hombro, la resistencia en la cara media del brazo y la palpación en la parte lateral media superior del brazo, en esta parte. Entonces se le pide al paciente que lleve el brazo hacia afuera y se le coloca la resistencia. El pectoral mayor realiza la acción de aducción del hombro. La posición, el paciente debe estar en supino en aducción de 90 grados, como se observa. Acá se evalúan tanto las fibras externales como las claviculares. En las externales el paciente debe llevar al brazo más allá de los 90 grados. Acá como se observa y se le pide que toque la cadera contraria, pero la fijación debe ser en el hombro y la resistencia en la cara interna del brazo. Y se le pide que realice nuevamente el movimiento. La resistencia en la cara interna del brazo y la fijación en el hombro. Y en las fibras claviculares es más abajo de los 90 grados, como se observa. Entonces se le pide al paciente que se toque el hombro contrario. Acá también la resistencia, la fijación es en el hombro y la resistencia en la cara interna del brazo. Se le pide que realice el movimiento al paciente. Y eliminando la gravedad, la posición del paciente debe estar en sedente como se observa. Acá se califican tanto las fibras claviculares como también las externales. Entonces, la fijación se hace en el hombro, la resistencia en la cara anterointerna del brazo y la palpación en la parte superior anterior del pecho, en esta parte. Entonces se le pide al paciente que lleve el brazo hacia aducción. que es el deltoides
posterior. La acción que realiza este músculo es aducción horizontal del hombro. En contra de la gravedad, la posición, el paciente debe estar en posición prono con aducción a 90 grados. La fijación debe ser en el hombro y la resistencia en la cara posterior media del brazo. Se le pide al paciente que realice el movimiento y se le coloca la resistencia. Realizar por favor el movimiento y se le coloca la resistencia. Eliminando la gravedad, la posición del paciente debe estar en sedente. La fijación es en el hombro. La palpación en la parte posterior superior del hombro, acá, y la resistencia debe estar en la cara posterior del brazo. El paciente se le pide que realice un movimiento hacia atrás y el codo extendido. Realice el movimiento, por favor, y se le coloca la resistencia. Realice el movimiento, por favor, y se le coloca la resistencia. Y la rotación externa la trabajan los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Acá la posición, el paciente debe estar en prono como se observa, el brazo debe estar en aducción de 90 grados y el codo debe estar por fuera de la camilla como se observa acá. La fijación se realiza en el hombro y la resistencia en la cara dorsal del antebrazo, en esta parte acá. Acá la rotación se hace de lo externo a lo interno. Entonces coloco la resistencia, le digo al paciente que realice el movimiento y le coloco la resistencia. Digo al paciente que realice el movimiento y le digo sostén, sostén y le coloco la resistencia. Y eliminando la gravedad, la posición del paciente también debe estar en prono, pero acá la rotación va de lo interno a lo externo. La fijación también se hace en el hombro, la resistencia en la cara dorsal del antebrazo y le digo al paciente que realice el movimiento. Acá se debe en la resistencia, se debe soltar la fijación y coloco una mano arriba de la otra y llevo las dos para la rotación interna. Entonces le pido al paciente que realice nuevamente el movimiento, quito la fijación y llevo las dos manos para la rotación interna. El músculo subescapular realiza la acción de rotación interna. En contra de la gravedad, la posición del paciente, él debe estar en prono, el brazo en aducción y el codo a 90 grados. Y se lleva hacia atrás del brazo. La fijación es en el hombro y la resistencia en la cara posterior del antebrazo. Se le pide al paciente que realice el movimiento. Eliminando la gravedad, la posición es en prono como se observa, pero el brazo debe estar fuera de la camilla. Acá partimos de la rotación externa hacia la rotación interna. La resistencia es lo mismo como en contra de la gravedad y la fijación en el hombro. Entonces se le pide al paciente que realice el movimiento. Acá también lo hacemos como se hace en la rotación externa, que se suelta la fijación y se colocan los dos brazos para poder hacer el movimiento de rotación interna. Gracias.